Este es uno de los derechos más importantes, como ya lo habíamos mencionado. En este derecho se entiende que existen 3 momentos, los cuales son, hay un momento previo, un momento concomitante y un momento posterior. Cuando hay un momento previo, ese momento lo tenemos cuando nosotros vamos al almacén y averiguamos todo lo referente al producto, su precio, su calidad, sus características. Ahora viene un momento concomitante. ¿Cuándo tenemos ese momento? Lo tenemos en el momento en que ya compramos el producto o ya estamos a punto de firmar el contrato para que nos presten el servicio. Y ese momento consiste en que nos expliquen cada una de las cláusulas y el contrato y el derecho a conocer este contrato. El momento posterior se da después de que se celebre la relación de consumo. Lo tenemos cuando nos suministran todo lo referente a los manuales de uso, instrucciones de manejo. Teniendo claro los 3 momentos que se dan en la información, debemos de conocer que hay 2 tipos de información. Una es la información objetiva y otra es la información subjetiva. Cuando hablamos de una información objetiva, es todo esto que podemos verificar y comprobar por cualquier medio, bien sean investigaciones científicas, todo lo que nos permita, como que, por ejemplo, el color nosotros lo podemos comprobar, el material, al momento de que nosotros vamos, por ejemplo, a comprar una silla, nosotros podemos verificar y comprobar efectivamente que la silla que estamos comprando es de color rojo o que el material es plástico. En cuanto a la información subjetiva, son las apreciaciones que nos da el proveedor o productor referente a ese bien. Pero obviamente no pueden ser falsas, no nos pueden decir mentiras en cuanto a esta información. Esta información debe ser verídica. Ahora, hay cierta información que debe ser mínima que debe suministrar tanto el productor como el proveedor. Esta información es, en cuanto al productor, él debe establecer en el producto cuáles son las características, las propiedades, el modo de uso, la fecha de vencimiento en caso de productos perecederos. Y el proveedor debe suministrar todo lo referente al precio y las garantías. Pero ¿qué pasa cuando ese productor no puso en el producto toda la información que él debía de poner? Si bien la ley no nos dice qué pasa, ni cómo responde, ni quién la debe poner en caso de que el productor no la ponga, es claro que este régimen está basado en una responsabilidad objetiva. Esta consiste en que responde por el solo hecho de introducir el bien dentro del mercado, de haberlo puesto en circulación. Entonces, si estamos frente a este régimen de responsabilidad objetiva y la ley establece además que hay una responsabilidad solidaria entre productor y proveedor, es claro que el proveedor se tiene que curar en salud poniendo esa información. Obviamente no va a ser una información tan específica como la pondría el productor, pero entonces él estaría obligado a poner de qué color es, las características que tiene, el material del cual está hecho. Ahora, estamos hablando de todo este tipo de información y además que debe cumplir con unos requisitos. En esos requisitos, la ley establece varios requisitos, como son que debe ser clara, debe ser verídica, debe ser precisa, debe ser idónea y además en español.
Pero para no extendernos mucho, todas estas características las podemos resumir en tres. Una que es la veracidad, otra que es la suficiencia y por último tenemos la no inducción en error. ¿A qué nos referimos con la veracidad? Estamos hablando que toda esa información que nos suministra sea cierta, hace referencia a lo que ya vimos, de lo que se trata de información objetiva, todo aquello que yo pueda comprobar. En cuanto a la suficiencia, es que a mí me den toda la información de manera completa y no fraccionada. Un ejemplo de este tipo de información es cuando me dicen, le voy a regalar 2 noches gratis en mi hotel. Ahí me están dando la información fraccionada, porque no me están dando a conocer qué tengo que hacer para poder acceder a esas 2 noches gratis. En cuanto a la no inducción a error, es no generar una imagen equivocada en el consumidor, no tener ningún tipo de error en la información para que el consumidor pueda pensar que estamos hablando de otro tipo de características. Dentro de la información que debe suministrar el proveedor y devolviéndonos un poquito, está la referente a precios y garantías. Ahora vamos a hacer referencia al precio, pues las garantías lo vamos a ver más adelante. Respecto al precio, la ley nos dice que debe ser fijado de una forma clara, visible y existe la prohibición de fijar más de 2 precios. ¿Cuándo fijamos más de 2 precios? Cuando nosotros vamos a un almacén y nos dicen que esa camiseta cuesta 10.000 pesos masiva. Pero en el momento en que llegamos a la caja a pagar, la señorita nos dice son 11.600 pesos. En ese caso, ¿qué está pasando? Nos fijaron 2 precios. Inicialmente nos dijeron cuesta 10.000 pesos masiva. Por lo general, nosotros entendemos que el producto cuesta 10.000 pesos. Y cuando llegamos a la caja nos dicen 11.600. Está claro que hay 2 precios totalmente diferentes. Y ahí viene la obligación que trae la ley, y es que en el precio debe estar incluido todos los costos, los impuestos, todos aquellos gastos que el consumidor deba de pagar por el bien. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estamos hablando del IVA, me deben de suministrar el precio con el IVA incluido. Todos esos gastos adicionales como el transporte, seguros, estudios de crédito, me los deben de informar y deben de ser aceptados por mí. A mí, pero debe ser una aceptación expresa y no que el consumidor, el productor entienda o el proveedor que yo acepté. Yo debo de manifestar mi voluntad clara, que estoy de acuerdo en esos costos y que yo los voy a asumir. Ahora vamos a hacer referencia a la publicidad. ¿Qué debemos de entender publicidad? La ley 1480 nos la define en su artículo 5, donde nos dice que es toda forma y contenido de comunicación donde le ofrezcan al consumidor un incentivo o algo gratuito o algo mucho más barato. En este orden de ideas y sabiendo que en esto estamos involucrando tanto información como publicidad, es necesario tener claro que la información debe cumplir con todos estos requisitos que ya vimos anteriormente y la publicidad igual. Es decir, la publicidad debe ser de igual manera clara, precisa, idónea, no inducir en error, con todas las características que lo vimos anteriormente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un volante o sacamos cualquier anuncio publicitario, todo lo que anunciemos ahí, como las condiciones objetivas o subjetivas, van a obligar al anunciante. Es decir, él está en la obligación de responder
por todo lo que anuncie. Un ejemplo muy claro es que si van a sacar la promoción de un MP3 más barato y en la imagen, en el aviso o en el volante nos ponen un iPhone, el anunciante está obligado a respondernos y a entregarnos el iPhone, porque él debe de responder por todo lo que incluya dentro de esa publicidad. Lo mismo sucede con el color. Si nos anuncian un MP3 rosado y cuando vamos a ir a comprarlo nos entregan un MP3 negro o amarillo, no, nos deben de entregar el rosado, porque así fue como nos lo dijeron. Otra cosa que debemos de tener claro son respecto a los descuentos. ¿Qué pasa con los descuentos? Nos deben de decir el monto del descuento, establecernos un descuento claro. Es decir, si nos van a dar el descuento del 5%, decir que es un descuento del 5%. Ya no se permiten cuando ponen descuentos desde el 10%. En ese momento, ¿qué es lo que está pasando? La normalidad de la gente, todos creemos que nos van a dar un descuento del 10% o un descuento superior. Para evitar este tipo de cosas, se debe poner descuentos desde el 2 hasta el 70%, por decir algo. En ese orden de ideas, el consumidor, cuando le establecemos el desde y el hasta cuánto, entiende que la mayoría de los productos, en el ejemplo que puse, que los descuentos van del 2 al 70%, estamos entendiendo que la mayoría de los productos tienen el 2% de descuento. Ahora, cuando nos dicen todo al 50%, es porque efectivamente todo lo que esté en el almacén está al 50%. Y luego, cuando lleguemos a preguntar por un pantalón o una camisa determinada, nos digan, ay no, qué pena, pero es que esa referencia no estaba incluida dentro del descuento. Ya teniendo claro qué debemos de hacer y qué no, hay unas presunciones de engaño y es omitir información relevante cuando nos suministran toda la publicidad. ¿A qué hablamos con información relevante? Es toda aquella información que me la den completa de manera que yo pueda tomar una decisión concreta. En el mismo ejemplo que puse del hotel, cuando me dicen, le doy 2 noches gratis y efectivamente llego al hotel y le digo, yo vengo por mis 2 noches gratis y me dicen, ay no, pero es que me debe pagar 5 noches, usted se debe quedar 5 noches. Ahí me están omitiendo información relevante. No me dieron la información completa. Otra presunción es que me deben de decir toda la información para el uso adecuado y esa información debe estar en español. Cuando hablamos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, queremos decir y nos estamos haciendo referencia a que me deben de indicar una fecha de inicio y una fecha de terminación de la promoción. Es decir, la promoción va del 1 de junio al 4 de junio. No me pueden dejar una fecha indeterminada y luego más adelante vemos qué pasa cuando me dejan esa fecha de terminación abierta. Además, ese válido hasta agotar existencias no lo pueden poner. Me deben de decir cuántas existencias hay. O sea, me pueden poner en la publicidad válido hasta agotar existencias, pero me deben de indicar cuántas cantidades hay disponibles de ese bien. Otro tema es aplican condiciones y restricciones. Esto está violando
claramente uno de los requisitos que ya vimos, que es que al consumidor le deben de suministrar toda la información completa y todas las condiciones. Entonces, cuando a mí me dicen aplican condiciones y restricciones, me están omitiendo información. Me deben de decir a qué estoy sometido y qué condiciones debo de cumplir para eso. Además debe de estar identificado claramente por sus características, tanto el producto que yo voy a comprar como el producto que me están regalando. Debemos de poner además el nombre del establecimiento de comercio o la razón social del que está ofreciendo esa publicidad. La mayoría de veces se pone la marca. Esto con el fin de que el consumidor tenga claro a quién debe demandar o denunciar, porque por lo general, no se puede demandar la marca. En ese orden de ideas, el consumidor no conoce quién le está ofreciendo. Le deben de incluir todos los gastos, impuestos en los que debe incurrir. Y en este punto en específico, estamos hablando de todas las rifas y sorteos.